todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les doy la bienvenida al canal de Marco Explica. Bueno muchachos, en esta oportunidad, continuando con la resolución de los problemas del CEPRE-UNI, vamos a resolver los siguientes problemas que van a comprendido desde el problema 19 hasta el problema 26. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Bueno jóvenes, continuando aquí con la resolución de los problemas, vamos a empezar con el problema número 19. Así que no te preocupes porque el problema 19 aparecerá en la parte superior de tu pantalla. El problema 19 dice así: en un triángulo ABC, ¿ya? Tenemos el triángulo ABC. En AC se encuentra, dice, el punto, o se ubica el punto P, tal que AC, ya bueno, aquí jóvenes nos están dando de dato, vamos a poner aquí, dato del problema. A ver, ¿qué dato nos da? Nos dice que la medida del ángulo del segmento AC es igual al segmento PB más el segmento BC. ¿Ya? Ahí está, ese es el primer dato. Luego también nos menciona, dice que la medida, a ver, como podemos apreciar aquí, la medida del ángulo BPC es igual a 2 veces la medida del ángulo PCB. Eso es lo que estoy colocando, joven, es el dato, ¿ya? Y eso dice que es igual a 40. Luego te está pidiendo, dice, vamos a calcular la medida del ángulo BAC. Ya, piden, aquí vamos a poner, piden, ¿qué cosa piden? La medida del ángulo BAC. Ya está. Bueno, jóvenes, en este caso lo primero que tenemos que hacer es llenar los datos, ¿no? Te dice lo siguiente, que el segmento AC, a ver si me permites, el segmento AC, a ver, disculpa, dice que este segmento AC es la suma de PB más BC. Ya, PB, imagínate que PB, joven, lo llamamos L, ya, lo voy a poner así bonito, a PB lo llamo L, BC lo llamo M, ya, ahí está, M. Entonces dice que la AC va a valer la suma de estos dos, ¿no? Ah, ya, profe, o sea que AC, a ver. Uy. Ahí está. Dice que AC, todo eso que está ahí, va a medir L más L. Ahora, eso es en respecto a ese dato. Ahora, con lo que viene a ser otro dato, dice la medida del ángulo BPC vale 40. O sea, BPC, este ángulo que está aquí, joven, va a valer 40. ¿Ya? Ahora, también nos mencionan que la medida del ángulo, 2 veces la medida del ángulo PCB es 40. O sea, este 2 pasa a dividir. La medida del ángulo PCB va a valer 20, ¿no? PCB, o sea, este ángulo va a valer 20 grados, ¿no? Ahí está. Ya, joven. Ahí está. Ahora, ¿qué nos piden? Profe, nos piden calcular la medida del ángulo BAC. Nos están pidiendo calcular ese valor. Joven, lo primero que podemos apreciar aquí en el gráfico es lo siguiente, mira. Nosotros tenemos un ángulo de 40 y un ángulo de 20. Si más o menos nosotros hacemos la suma, 40 más 20 te va a resultar 60, ¿verdad? Y tú sabes que la suma de dos ángulos internos te va a dar un ángulo externo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. La idea es trazar, joven, prolongar el segmento CB. Vamos a prolongarlo. Ahí está. De tal manera que este ángulo, joven, valga 60 grados, ¿no? Y ahora, cuando nosotros vamos a prolongar, no vamos a prolongar por prolongar. Vamos a prolongar tratando de que este segmento B, llamemos el punto, no sé, BQ, que BQ sea congruente con BP, o sea que si él mide L, él también mide L, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que vamos a aprovechar, joven? Nosotros sabemos que si tenemos un triángulo y si esa medida vale 60 grados y si él vale L, convenientemente se va a formar, ¿qué cosa? Al unir este segmento se va a formar, ¿qué cosa? Un triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Profe,
entonces lo que yo voy a hacer al unir esta longitud, como él es L y este ángulo igual a 60, esta longitud también vendrá a ser L, ¿no? Ah, profe, entonces esto que está aquí también va a medir, ¿qué cosa? 60 grados. Él también que va a medir 60 grados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un triángulo equilátero. Ahora, ¿qué otra cosa más nosotros podríamos aprovechar, joven? Podríamos aprovechar lo siguiente, ¿no? Que si tú unes QA, ¿no? QA, la idea es darte cuenta de lo siguiente, mira. QC, el segmento QC tiene por medida L más M. Y el segmento AC tiene por medida L más M. O sea, se está tratando, ¿qué cosa? De un triángulo isósceles, ¿no? Eso es lo que vamos a colocarlo aquí, ¿ya, joven? Entonces se observa lo siguiente, ¿no? Que el triángulo ACQ es un triángulo isósceles, ¿no? Es isósceles. Ahí está, entonces es isósceles, ¿no? Ahí tenemos que el triángulo ACQ es isósceles. O sea, si es isósceles, quiere decir que si los lados miden igual, los ángulos homólogos a ellos también van a ser de igual medida, ¿no? Ah, o sea, quiere decir que este ángulo y este ángulo miden igual. Profe, pero él vale 20. Para 180, ¿cuánto faltaría? 160, ¿no? Ah, o sea que esto me diría 80 y 80, ¿no? Porque 80 más 80 es 160, más 20 es 180. Profe, si vale 80, este ángulo va a valer 20. Ahí está, porque 20 más 60 es 80. Y todo este ángulo que vamos a sombrear acá va a valer también, ¿qué cosa? 80 grados. Ahora, si tú te das cuenta, igual, ¿no? Observas el triángulo AQP. Entonces, si yo observo el triángulo AQP, a ver, vamos a ver, profe, ahí tengo el triángulo AQP. ¿Qué estoy observando, jovencito? Mira, que aquí hay 80, aquí hay 20, ahí hay 100. Para 180, ah, mira, este también, ¿cuánto va a valer? 80. Y observo que tiene dos ángulos de igual medida, por lo tanto, se trata de un triángulo, ¿qué cosa? Isósceles. Profe, también es isósceles. Ya está. Ah, profe, si a 80 se le pone L, a este 80 también se le va a poner L. Ah, mira, empezamos o llegamos a algo muy, muy importante, ¿no? Encontramos que el punto Q, ¿qué cosa viene a ser? No es cualquier punto. ¿Qué cosa? Es el circuncentro. ¿De qué triángulo? Del triángulo APB, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a denotar aquí. Profe, ¿cómo me doy cuenta que el punto Q es el circuncentro del triángulo A, P y B? Bueno, te vas a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Porque, mira, QA mide L, QP mide L y QB también mide L, ¿no? Es como de fuera del radio, ¿no? Es como que tú tuvieras lo siguiente, ¿no? Tienes una circunferencia y sobre esa circunferencia se está dando el radio, ¿no? Radio, y en la parte baja se encuentra el triángulo. Este triángulo que estoy sombreando, eso viene a ser, ¿qué cosa? El triángulo, ¿no? Y esto viene a ser el circuncentro de dicho triángulo. ¿Ya? Ahora, ¿qué se cumple ahí, joven? También conocida como el teorema de las tres patas, tres piernas, ¿no? Pasa lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un ángulo teta, sí o no que el arco vale teta. El ángulo central con el arco miden igual medida, ¿no? Tienen igual medida, teta. Pero del arco hacia un ángulo interno a la circunferencia vale la mitad, ¿no? Es teta media, ¿no? Ah, profe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a 60, el famoso choque y rebote, ¿no? Si él es 60, se va a oponer la mitad, ¿no? Ah, entonces de ahí yo digo lo siguiente, ¿no? Obviamente vamos a denotar, ¿no? Q, ¿qué cosa es? Es el circuncentro, ¿no? Circuncentro, ¿de qué? Del triángulo. ¿De qué triángulo era, joven? Del triángulo ABP. Del triángulo ABP. Ya con ello, entonces nosotros ya sabemos, por un simple análisis, que si él es 60, el arco también valdría 60 y el interno hacia la circunferencia valdría la mitad, ¿no? Entonces de ahí digo que X es igual a ¿qué? A 30 grados, ¿no?
eso es con respecto al problema número 19, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta ello, ¿no? El famoso teorema de las tres piernas, ¿no? Siempre el ángulo, si él es el punto, si él es el circuncentro, el rebote va a ser la mitad, ¿no? Por ejemplo, si acá es 20, este ángulo va a valer 10, ¿no? Choca y saldría 10, ¿no? Es la mitad. Bueno, joven, con ello vamos a continuar con el problema número 20. Bueno, continuando con el problema 20, vamos a ver qué es lo que nos menciona el problema 20, ¿ya? El problema 20 dice lo siguiente, ¿ya? Jovencito, ya sabes, recuerda que el problema va a aparecer en la parte superior ya de tu pantalla, ¿verdad? El problema 20 nos menciona lo siguiente, dice. En un triángulo ABC, bueno, aquí ya tenemos ya casi hecho el bosquejo, en un triángulo ABC, la idea de ya mostrarles el bosquejo, joven, es para ganar tiempo, ¿verdad? Dice, en un triángulo ABC, ahí tenemos el triángulo ABC, exterior y relativo al lado BC, mira, este es el lado BC, exterior y relativo al lado BC se encuentra el punto P. En AB y CP se ubican los puntos Q y M. En AB se ubica Q y en CP se ubica M. En CP se ubica M, ahí está el punto. En AC se ubican los puntos N y D. En AC se ubican los puntos N y D. Ahí está. Sabiendo que N y D son colineales. A, N y D son colineales. Entonces se encuentran en este orden, ¿ya? Tal que la intersección de QN, ahí está, QN dice con AP es F, ¿ya? Ahora, también que la intersección de DM con BC es el punto E. Luego nos menciona lo siguiente, dice, si la medida del ángulo ABC, la medida del ángulo ABC, ¿ya? Aquí lo vamos a empezar a llenar datos. Imagínate que él valga alfa, ¿ya? Es igual a la medida del ángulo QMD. A ver, QMD. Profe, él también va a valer alfa, ¿no? Esto lo vamos a hacer bonito, ¿ya? Este de acá, este ángulo que está acá, va a valer alfa. Ya, ahí está. Ahora, también nos menciona, dice que la medida del ángulo NQM, este ángulo, imagínate, que sea teta, es igual a la medida del ángulo APC. Es igual a la medida del ángulo APC. O sea que eso también es teta, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, en este caso vamos a cambiar los jóvenes las letras. Vamos a ponerle, no sé, phi, ¿ya? Porque ahí te vamos a ver. Porque justamente la variable teta va a ser usada en la siguiente ecuación. Luego nos menciona, dice que la medida del ángulo AFN, o sea que esta medida, ¿ya? Lo voy a llamar M, esa medida más DS, bueno, aquí lo voy a llamar, no sé, N. Sabemos que M más N, de dato joven, dato te menciona lo siguiente. Dice que la suma de estos dos, que M más N, es igual a teta, ¿no? Eso es uno de los datos. Entonces, la medida del ángulo BAC, ¿dónde está? BAC, ya, esa parte de aquí lo voy a poner con otro color, ese color. BAC, más la medida del ángulo ACP, este otro, nos preguntan eso. Ya. En este caso, joven, este problema básicamente, siempre que tú observes que sea un problema que tenga muchas líneas, muchos trazos, generalmente sale completando los ángulos, ¿no? Buscas ecuaciones y simplemente tratas de relacionar con lo que te pide, ¿no? Y eso justamente, de esto trata este problema, ¿no? Nos están pidiendo la suma de los ángulos A y de los ángulos del ángulo C, ¿no? Entonces el profe me están pidiendo la medida, me piden el ángulo A, ya también lo puedes notar así, más el ángulo C. Eso es lo que nos están pidiendo, joven. Es ángulo, así que vamos a tener mucho cuidado. Ángulo y ángulo, la suma del ángulo A más la suma del ángulo C. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces,
lo primero que tenemos que observar es lo siguiente, ¿no? A ver, profe, ¿cómo puedo yo relacionar este alfa y este phi? No sé si tú recuerdas, joven, que ya en los videos anteriores te mencioné sobre el famoso pescadito, ¿no? Sabemos que la suma, si él es alfa, si él es, digamos, teta, y él es m, y él es n, ¿qué se cumplía? Que la suma de los opuestos es igual a los externos, ¿no? O sea que alfa más teta es igual a m más n, ¿no? Eso es lo primero que teníamos que tener en cuenta, ¿no? Con ello, vamos a tratar de buscar esa figura, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a buscar esa figura? Ah, prolongando, pues, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es prolongar. Prolongas esa longitud, también prolongas esta longitud, ¿no? Vamos a ver. Vamos a prolongar. Para que se pueda apreciar mejor, creo. Ahí está, ¿no? Prolongando esas dos longitudes. Ya, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Te parece si a este, por ejemplo, lo llamo, no sé, una letra que no esté beta? Ya, beta. ¿Te parece si a esto lo llamamos, no sé, una K? ¿Está bien? Profe, te estás llenando de variables. Bueno, al final vamos a relacionar y vas a ver que es muy sencillo, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos, mira, en este triangulito, vamos a tratar de atracar este triangulito. ¿Por qué este triangulito? Porque mira, opuesto por el vértice, este ángulo también mide m. O sea que yo digo que phi más m me va a dar esto que está aquí, ¿verdad? Pero hallando por su suplemento o por el par lineal, va a ser que este puntito que está aquí, que lo voy a adelantar puntitos, y eso lo voy a escribir como primera ecuación, ¿ya? Entonces yo diré, a ver, profe, puntito que va a ser igual. Nosotros sabemos que él vendría a ser m más phi, ¿verdad? Ah, pero como es un par lineal, sabemos que la suma de estos dos debe dar 180, o sea, por lo tanto, él debe ser 180 menos este ángulo, ¿no? O sea, que puntito, yo diría, profe, puntito vale 180 menos este ángulo. Ahora, de igual manera aquí, ¿no? Si él es alfa y él es n, este ángulo también va a ser, ¿qué cosa, joven? Un alfa más n, ¿sí o no? Este, profe, vendría a ser un alfa más n. Igual, ¿no? Si a él yo lo llamo asterisco, yo sabría qué cosa, que asterisco es 180 menos este ángulo. Ah, y de aquí tengo una ecuación más, ¿no? Que puntito más asterisco más k me va a dar 180, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo primero que vamos a hallar, ¿ya, jovencitos? A ver, entonces la primera ecuación sería, profe, sabemos que, vamos a cambiar de color, sabemos que puntito más asterisco más el valor de k, ¿cuánto va a ser? 180, ¿verdad, joven? Ahí está. Ahora, sabemos que puntito queda igual, era 180 menos este ángulo, ¿no? Es su suplemento, por decirlo así, ¿no? Ah, ya, profe, entonces vamos a seguir con... Entonces, puntito será 180 menos la suma esta, ¿no? M más phi. Más asterisco, igual, ¿no? Profe, será 180 menos la suma de alfa más n, ¿no? Más el valor de k, eso es igual a 180, ¿no? Ahora vamos a tratar de reducir un poco la expresión, ¿no? A ver, profe, esa expresión yo lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿no? Siendo que un 180 con un 180 se va a eliminar cuando pasa al otro extremo a restar. Bueno, aquí te quedaría lo siguiente, joven, mira. Te quedaría 180 más k, te va a quedar, este que menos va a pasar al otro con más, este menos va a pasar con más, te va a quedar lo siguiente, que m más phi más alfa más n es igual a 180 más k, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, de datos sabemos que m más n es teta, y podemos aprovechar eso, ¿no? Sabemos que m más n es teta, entonces eso más o menos ya lo tenemos que ver. Profe, yo sé que 180 más k es igual m más n, profe, teta, más phi más alfa, ¿sí o no? O sea, simplemente nos falta hallar el valor de phi más alfa y luego relacionar con lo que nos pide, ¿no? Hallar la suma del ángulo A más el ángulo C. Ya. Ahora, ¿qué otra cosita más podemos hacer? ¿Recuerdas de la explicación inicial que la suma de beta más k es igual a alfa más phi? Y mira, justo tenemos aquí, ¿no? Alfa más phi es igual a beta más k, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿ya?
a ver, aquí quedaría lo siguiente, siguiente ecuación, a ver, jovencitos. La siguiente ecuación, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Que beta más k, profe, que beta más el valor de k es igual a ¿qué? Alfa más phi, ¿no? Alfa más phi. Y eso justamente tenemos aquí, ¿no? Beta más k. Ya, ahora, ¿qué otra ecuación más podemos tener aquí observando el gráfico? ¿No? Que la suma de... imagínate que lo que nos está pidiendo, la suma de A más C, sea, digamos, el X, ¿está bien? Entonces yo diría que la suma de él más él, que es A más C, el ángulo A más el ángulo C vale X, o sea que él más él es X más beta, es 180, ¿sí o no? Eso lo voy a poner aquí, ¿ya? Sabemos que del triángulo grande podemos apreciar lo siguiente, ¿no? Luego yo conozco lo siguiente, digo que beta más el ángulo A más el ángulo C, que lo voy a llamar X, eso va a ser igual a 180, ¿verdad? Bueno, de aquí despejo y lo que realmente me está pidiendo es X, que viene a ser la suma del ángulo A más la suma del ángulo C. Entonces eso vendrá a ser 180 menos beta, ¿ya? Eso es lo que nos está pidiendo. O sea, tenemos que hallar el valor de beta, joven, ¿ya? Y esto, en esta expresión nos está quedando estas dos ecuaciones, ¿verdad? Vamos a reemplazar esta ecuación, vamos a llamarle a él, joven, una ecuación 1, digamos, y a él vamos a llamarle una ecuación 2, ¿te parece? Ahora vamos a reemplazar 2 en 1, ¿no? En forma ya rápida, vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Profe, reemplazando 2 en 1, ¿no? O sea, 2 en 1 vamos a reemplazar. Alfa más phi es beta más k. Yo diré que 180 más k es igual a teta más alfa más phi, pero alfa más phi que es beta más k, ¿sí? Beta más k. ¿Está bien? Ah, profe, de aquí observo que k y k se va a eliminar. Ah, estoy observando que me está quedando la siguiente expresión, ¿no? Que 180 es igual a ¿qué? A teta más beta. Ya está. Ahora, de aquí, joven, ¿qué es lo que podemos hacer? Como queremos X, vamos a despejar beta, ¿no? Entonces yo diré de acá beta que es igual, joven. Profe, beta será 180 menos teta, ¿no? Ah, profe, ese beta reemplázalo aquí, ¿no? Ah, ya, profe. Entonces X es igual a 180 menos beta. Pero beta es 180 menos teta. Ah, ya, profe. 180 menos teta. Este menos va a eliminar él, ¿no? Porque es 180 menos 180. Menos por menos más. Ah, entonces yo concluyo que X es igual a teta, ¿no? Esto es lo que podemos observar del problema número 20. Como ven, es simplemente jugar con las ecuaciones, joven. Tratar de formar lo que nos piden y tratar de reducir la mayor cantidad de variables, ¿no? En este caso hemos llenado variables para darnos cuenta de cómo podemos hacerlo útil, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de recordarnos. Ahora, vamos a continuar, joven, con el problema 21, ¿ya? Bueno, joven, continuando con la explicación del problema 21, el boletín de CEPREUNI nos dice lo siguiente, ¿no? Dice que en un triángulo isósceles ABC, bueno, aquí vamos a hacer el bosquejo, ¿no? Triángulo isósceles, ahí está, el triángulo isósceles ABC. Te dice lo siguiente, se trazan las medianas AM y BP, AM y BP, eso sería AM y BP. Dice tal que la medida del ángulo BAM, ya, BAM, este ángulo vale 30 y también PBC, ¿no? PBC vale 30, ya está. ¿Qué más, muchachos? Dice, la medida del ángulo ACB vale 40, ACB, o sea, este ángulo que podemos apreciar aquí, vale 40 grados. Ahora, te pide, calcula la medida del ángulo AMP, AMP, o sea, que tenemos que unir esos puntos, ¿no? Allá. Una vez ya tenemos, ya que tengamos hecho el bosquejo, vamos a pasar a graficar, pues. Joven, ese es el gran detalle, ¿no? En la geometría, siempre el problema del alumno es cuando te dan en forma literal, ¿no? Y cómo, profe, cómo voy a dibujar, ¿no? Ese es el gran problemita, ¿no? Pero hay que tratar de cada vez mejorar más y más, ¿no? Poco a poco, joven, ¿ya?
Entonces vamos a trazar el triángulo isósceles. Ahí está, triángulo isósceles. Recuerda que es el triángulo isósceles. Aquí el vértice A, el vértice B, el vértice C. ¿Ya? Ahora vamos a trazar la seriana AM, ¿no? Más o menos por aquí, pues joven, ¿no? M y BP, ¿no? Más o menos, joven, por aquí será, pues, ¿no? Ya está. Ese es el punto P. Luego te da el dato que este angulito, ¿cuánto vale? Dice, esto vale X. Te mencionó que esto vale 30 grados. También te mencionó que esto vale 30 grados. ¿Qué otra cosa más? Ah, ya te dijo que esto es 40 grados. Y el problema te da de dato, te dice que es un triángulo isósceles, ¿no? Por lo tanto, serruchito, serruchito. Ya está. Y ya con ello podemos eliminar esto, ¿no? Tal vez nos pueda servir, pero vamos a ver. Ahora sí, joven. Una vez ya presentado ya el bosquejo ya original ya del problema, tenemos que ponernos a pensar, ¿no? A ver, profe, ¿qué puedo hacer yo acá? Profe me dijo lo siguiente, ¿no? Que cada vez que tú estés en problema de triángulos, la idea o la estrategia es buscar isósceles. Otra de las ideas es buscar equiláteros. Otra de las ideas es tal vez trazar alturas, ¿no? Y tratar de ver qué es lo que se puede cumplir, ¿no? Y siempre, joven, siempre, un consejo ya de mi parte, es que si tú miras el problema y dices, wow, ¿qué hago acá? Completa esencial, completar algo. Así que, sin más, vamos a completar algo. Profe, mira, 30-40, profe, 70, bacán. Profe, y ahí 70. Profe, triángulo isósceles, como este ángulo vale 40, este ángulo también vale 40, pero como acá ya hay 30, profe, acá vale 10. Profe, mira, 30, 10, 40 y 70, 110, para 180, 70, mira, magia. Profe, esto de acá también vale 70. Mira, ¿qué se ha formado, jovencito? Un triángulo isósceles más 70, 70. Si a Serruchito se lo pone 70, a Serruchito se lo va a poner 70, ¿no? Entonces, esas cositas vamos anotándolo, ¿ya, joven? Entonces, el problema, yo aprecio lo siguiente, ¿no? Sabemos, ya no sabemos, profe, no sé, tú escribe nomás. Profe, sabemos. ¿Qué sabemos, joven? ¿Cómo que nada, joven? Sabemos algo, ¿no? Sabemos que el triángulo ABC inicialmente, profe, el triángulo ABC, ya bueno, vamos a poner así, ¿no? El triángulo ABC, ahí está, es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles. Isósceles, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué otra cosa más hemos encontrado? Profe, también que el otro triángulo, un triangulito, y rapidito, nomás joder, no sé qué, dormido, ¿no? El triángulo BAP, profe, el triángulo BAP, no es cualquier triángulo, ¿no? Es un triángulo isósceles también. Hay que escribirlo, ¿no? Profe, cansa, pues escribe nomás, ¿ya? Ahí está, isósceles. Ahora sí, ahora como te mencionaba, ¿no? La idea o la estrategia es de buscar isósceles y buscar equiláteros. A ver, profe, ¿cómo yo puedo buscar un equilátero? Mira, acá hay 70, ¿no? Este 70 lo puedo poner como 60 más 10, ¿no? Tal vez acá 60, trazo por acá, y acá tendría 60, acá tengo ¿cuánto? 40, me faltaría 20. Bueno, vamos a ver qué es lo que se puede formar. Entonces, para ello vamos a trazar, como aquí hay 30, 40, vamos a trazar un 20. ¿Te parece, joven? Ya, profesor. Sí, me parece. Muy bien, le das la jaladita. Muy bien, por aquí. Ahora, profe, por aquí vamos a prolongar, joven. Despacio, con calma. Con calma, muchacho. Ahí está. Ya está. A este punto, a esta intersección, ¿te parece si le llamamos el Q? ¿Está bien? El Q. Está bien. Profe, este ángulo yo tracé este segmento con la condición de formar un 20, ¿no? ¿Por qué? Porque 20, 30 y 10 me suman 60, ¿sí o no, joven? Ya tenemos la medida que vale 60. Ahora, profe, así a secas yo puedo decir, ya, 60, serruchito, ¿tenés serruchito? No, joven, no puedes decir eso, ¿no? Entonces lo que podemos hacer, a ver, es tratar de completar ángulos. A ver, si aquí hay 40, aquí hay 40, ah, profe, esto vale 80, ¿ven? Ah, muy bien. Profe, 80, 20, 100 para 180, ah, profe, 80, mira. Ah, profe, muy bien. Entonces,
Si a 80 se lo pone serruchito, a 80 se lo va a poner serruchito. O sea, tú tienes experiencia en eso, o sea, un famoso serruchito, ¿no? Anota, joven. Todo lo que encuentras, anota. Yo diré, profe, el triángulo QAB, también, ¿qué es? Isósceles, ¿no? Ahí está. Vamos bien. El triángulo QAB es un triángulo isósceles. Ahora, con ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te dije? Completa ángulos, pues, joven. Completa ángulos. A ver. ¿Dónde? Aquí me falta completar, ¿no? A ver, si él es 10, 40. Profe, fácil. Yo sé sumar. Sale 50, ¿ves, profe? Mira, 50. Y 50 isósceles. Mira, manja. También el triángulo AQM también es isósceles, ¿cierto? El triángulo AQM, ¿no? El triángulo AQM. ¿Qué triángulo es? Isósceles. Ya, ahí está, jovencito. Ahora sí, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, jovencito? Aprovechar lo que se mencionó hace un momento, ¿no? Si tú tienes un triángulo, que esto vale, digamos, serruchito, 60, la estrategia es unir, ¿para qué? Para que se forme el equilátero. Profe, ¿y dónde está eso? Al inicio, pues, joven, 20, 30 y 10 suman 60. Serruchito, profe. Ya, entonces quiere decir que si yo uno esto, que estoy rayando aquí, también voy a tener que le serruchito. ¿Sí o no, joven? Sí, profe, voy a tener que serruchito. Ya, ahora con ello, ¿qué gano? Ganas lo siguiente, ¿no? Que el triángulo AQP, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo equilátero, ¿sí o no? Joven, lo voy a sombrear, ¿ya? Este triangulito que tú observas acá, el triángulo, aquí sombreado, es un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir, profe? Si acá vale 60 por ser equilátero, ya conoces este angulito que vale 10, ¿no? Ya como haciendo ahora, pues, obedeciendo, ¿no? Ya. ¿Qué otra cosita más? Mira. Jovencito, ya con otro color rojito, mira, rojito pasión. ¿Qué observas acá? Profe, yo observo lo siguiente, que es un triángulo isósceles. Como yo sé que aquí este ángulo también es 60, porque AQP es equilátero, entonces este ángulo, ¿cuánto vale, joven? 20, ¿sí o no? Profe, ese ángulo vale 20, porque 20 más 60 me da 80. Mira, isósceles 20, entonces estos dos, ¿cuánto tienen que sumar? 80, ¿sí o no? Porque 80 más 80, 160 más 20, 180, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dos son isósceles. Profe, si no quisiera hacerlo así, ya también, entonces otra manera, ¿cómo lo puedes desarrollar así a simple vista? Si no te das cuenta que hay un isósceles, teorema de las 3 piernas, ¿sí o no, joven? Profe, nosotros sabemos lo siguiente, más o menos mi pulso, joven. Imagínate que tú tengas el centro, ¿no? Profe, acá tengo un radio, por acá tengo otro radio, y por acá tengo otro radio, ¿sí o no, joven? Ya, ¿y qué pasaría, joven, si tú trazas el triángulo al pie de las bases del radio, ¿no? O sea, el triangulito que estoy observando acá, el triangulito de color blanco. A ver, ¿qué puedes apreciar, joven? Mira, si tú sabes que él vale, digamos, 2 teta, ¿sí o no? Que este arco para ti no es nada difícil saber que es 2 teta, ¿sí o no? Profe, si es 2 teta y cuando está hacia el extremo de la circunferencia, ¿cuánto vale? La mitad, ¿no? La mitad. Mira, o sea, cuando yo observo el teorema de las 3 piernas de frente, ¿no? El famoso, llamémoslo así, algo así como el choque rebota, ¿no? Pero rebota la mitad, ¿sí o no, joven? Entonces con ello también te puedes dar cuenta, profe, ¿dónde está eso? No lo observo. En Q, mira, Q, ¿qué viene a ser? Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Q no es cualquier punto, Q se llama circuncentro. Circuncentro, ¿no? Ahí está. ¿De qué triángulo? Del triángulo APM, ¿no? Entonces ahí con ello ya puedo darme cuenta, si no, joven, mira, con rojito, si él es 60, se le va a poner a él la mitad, ¿sí o no? Entonces ahí a simple vista, X, ¿cuánto va a valer? 30 grados, ¿no? Ahí está, la mitad. Si él es 60, choca la mitad, 30. Si él es 60, choca, él es la mitad, 30. ¿No? Y si en caso tú no quieres hacerlo así, como lo estoy haciendo, ya pues fácil.
haces este triangulito, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, ¿no? Sabemos que el triángulo PQM no es cualquier triángulo, pues, joven. Es un triángulo isósceles. Si él vale 50 más X, este ángulo ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer, joven? 50 más X, ¿no? 50 más X más 50 más X más 20, 180, ¿no? Y de ahí sacas tu ecuación, pues, ¿no? Para gusto, para todos, ¿no, joven? Entonces yo diré 50 más X más el otro ángulo 50 más X más 20, eso es igual a ¿qué? A 180, ¿no? Acá ¿cuánto sale? 2X 120, ¿no? Más 120 es igual a 180. Pasa a restar, 2X es igual a 60 grados. Y de ahí sale que X también va a valer 30, ¿no? Interesante, ¿no, joven? Entonces es un problema muy aplicativo donde vas a observar el teorema de las tres piernas, ¿no? Una propiedad que lo vas a apreciar más adelante en circunferencia, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el problema 22, ¿ya? Así que vamos a borrar estas cositas que ya debes de conocerlo tú, ¿no? Dime. Bastante. Voy a terminar de grabar y ya vengo. Ya. 4. Ya. Bueno, continuemos con el problema 22. El problema 22 nos menciona lo siguiente, ¿no? Te dice, en el interior de un triángulo ABC, así que vamos a hacer el bosquejo, joven, el triángulo ABC, ahí está el triángulo A, B, C, se ubica el punto P, ¿ya? Punto P, ahí está. No sé, tal que BP es congruente a AC, ya bueno, si él vale L, AC también vale L, ¿no? Punto. ¿Qué más dice? La medida del ángulo, bueno, te da el dato, ¿no? Te dice que la medida del ángulo ABP es igual a 60 menos la medida del ángulo BAP. Joven, ¿qué te parece si BAP lo llaman teta? ¿Dónde está BAP? BAP, ¿no? Une, a ver. BAP, esto lo llamaría teta. Y la medida del ángulo ABP sería 60 menos teta. ABP. Esto vendría a ser 60 menos teta, ¿no? Estamos completando datos, ¿no? Para ver cómo lo podemos graficar. Luego la medida del ángulo PAC. Esto vale 2 teta, joven, ¿ya? A ver, ¿qué más nos menciona? Y la medida del ángulo ACP, o sea, una esto acá, vale 90 menos 3 teta. O sea, él vale 90 menos 3 teta, ¿no? Ahí está. Calcule la medida del ángulo PBC. Está pidiendo calcular esta medida, ¿no? X. ¿Está? En función de teta, ¿no? X en función de teta. Ya dice, vamos a hallar X, algo tiene que ver con teta, ¿ya? Ese es el bosquejo del problema 22. Entonces ya con ello, joven, pasamos a llevarlo a gran escala. A ver, jovencitos. Está. Pasamos ahí un segmento. Bueno, un poquito más grande, ¿no? No vaya a ser que no nos vaya a cuadrar. Y ahí sí la aclaración, joven. A ver. Ahí está. ¿Qué te parece si más o menos lo hacemos por aquí? Así. ¿Está? Ese es el triángulo ABC. El triángulo A, B y C. Ya. Si él es L, más o menos estará por aquí, pues, ¿no? P.
esto imaginen que sea el punto P, nos dice el dato que esto es X, te da el dato que esto es 60, eso dice que vale ¿cuánto? 60 menos X, ¿no? 60 menos θ. 60 grados menos θ, te da el dato que esto es θ, que θ, te da el dato que esto es 2θ, te da el dato también que si unes estos dos segmentos, esto vale 90 menos 3θ. Ya está. ¿Qué otra cosa más nos da? Profe, nos dijeron que si L era L, esta longitud también es L, ¿no? Ahí está. Simplemente estamos llenando el dato que ya nos mencionó hace un momento, ¿no? Esto de acá. Vale, ya está. Ahora nos piden allá del problema, piden, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa piden? Nos están pidiendo, profe, piden, ¿qué cosa piden? Vamos a hallar X en función de ¿qué? De Z. Ya está. Ahí. Bueno, en este caso, jovencito, lo primero que vamos a hacer es analizar qué cosas podemos hallar, ¿no? De qué manera nos podemos ayudar. A ver, mira, acá yo observo θ y 2θ, 3θ. Si yo sumo con este ángulo me sale 90. O sea, quiere decir, aunque no parezca, joven, que si yo prolongo, este ángulo, ¿cuánto va a valer? 90, ¿verdad? Ahí está, 90. Ya, ¿qué otra cosa más podemos observar, joven? Puedo observar lo siguiente, ¿no? Si yo prolongo este ángulo que está aquí, perdón, prolongo este lado, estoy hablando, ¿no? Prolongo este lado, esa longitud o ese segmento, sabiendo que él es el punto P, ahí está. Yo podría decir lo siguiente, ¿no, joven? Que ¿él cuánto es? Si él es 90, él vendría a ser ¿qué? 90 menos θ, ¿no? Eso es lo que vamos a colocar aquí. 90 menos θ. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa más puedes tú apreciar, jovencito? Profe, yo puedo apreciar que él es L, él es L. ¿Cómo puedes tú relacionar ello? A ver. Mira, jovencito, mira. 60 menos θ, más θ, uy, mira. Aquí ya se formó, ¿qué cosa? El famoso 60 grados, ¿sí o no? ¿No? El famoso 60 grados. ¿Y eso en qué te puede beneficiar, joven? Formar lo que ya cada vez tenemos a veces este caso, ¿no? Si este ángulo vale 60 y dos lados son iguales, construyes y se forma ¿qué cosa? El equilátero, ¿sí o no? Equilátero. Ya está. Entonces, eso es la idea, ¿ya? Entonces vamos a buscar. Acá tengo 60. ¿Qué te parece si prolongo una longitud que sea L? ¿Está bien o no? ¿Ya? Entonces vamos a ver. Profe, vamos a prolongar una longitud que sea L. ¿Bien? Entonces, vamos a ver con el color amarillo. Vamos a prolongar. Imagínate que sea hasta aquí. Si yo prolongo eso, con la condición de que él sea L, entonces 60-60 me conviene unir, ¿no? Algo debe salir por ahí, se nos joven. Así que tú une nomás. Profe, acá sale L. Ya está. 60-60 L, ¿no? Se forma un triángulo equilátero. Ya, ahí, ¿qué más podemos aprovechar, joven? Bueno, sabemos que este ángulo, ¿cuánto vale? 60, pues, ¿no? 60. Ya. A ver, ¿qué otra cosita más podemos saber, apreciar, jovencito? Mira. ¿Qué pasaría, joven? Antes de aprovechar tal vez el equilátero, joven, ¿qué te parece? Yo sumo, ¿no? A ver, profe, ¿él es cuánto? 90 menos 3θ más 2θ. Mira, acá te sale un ángulo muy especial, ¿no? El famoso, ¿qué cosa? 90 menos θ, ¿no? Ahí está, 90 menos θ.
Y tú recordarás, joven, que si tú tienes un 90 menos teta y 2 teta, hay una relación muy importante, ¿no? ¿Recuerdas esto? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que esto vale 2 teta y yo tengo que esto vale 90 menos teta, sino que me conviene trazar, ¿qué cosa? Otro 90 menos teta y yo observo que acá aparece un 2 teta, ¿no? ¿Sí o no? Ese es un caso, ¿sí o no? O el otro caso, joven, es que busques formar otro isósceles, ¿no? Ese es uno. Otro podría ser que yo, profe, tengo la siguiente expresión, ¿no? Tengo que esto es 2 teta. Entonces, si yo uno acá formo un 2 teta, y también igual, ¿no? Puedo aprovechar acá qué cosa. Que sean 90 menos teta, igual, ¿no? Acá también 90 menos teta, ¿no? Porque necesariamente va a ser un agudo, ¿no? Ya está. Y acá yo puedo aprovechar, ¿no? Que tengo dos lados congruentes y acá también, ¿no? Dos lados congruentes, ¿no? Eso es lo que puedo aprovechar. Entonces, creo yo que a mí me convendría, joven, ¿qué me convendría? Tal vez por ahora, por este momento, no trazar este equilátero, sino como ejemplo aplicativo, tal vez buscar formar un isósceles, ¿no? Buscar formar un isósceles. A ver, vamos a buscar, profe. Vamos a buscar, a ver. Ahí está. Entonces, si yo formo esto, y llegamos, ¿no? Un poquito más allá, aunque no se va a notar muy bien. Igual, ¿no? Si a él le llamo L, imagínate que a él lo llamo L, ¿no? ¿Con qué condición? Tratar de buscar lo que se mencionó anteriormente, ¿no? Si él es 2 teta, él también será 2 tetas, ¿sí o no? Ah, profe, mira, 2 teta. Si él es 2 teta, 90 menos teta. ¿Cuánto tiene que ser esto, joven? Siendo que acá podría ser un 90 menos teta, ¿no? Ya, ahí está. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos apreciar, joven? Mira, 90 menos teta, 90 menos teta. Joven, si él valía L, él también vale L. Y mira, ahora sí, ¿ver? Como te das cuenta, sí relaciona L, L y 60. Ah, entonces automáticamente, si tú unes este puntito que está acá, 60, L, L, ah, profe, él también vale L, pues. Ah, si ya tienes ello, entonces, ¿qué estás observando? Estás observando que PB vale L, que B, llamémoslo acá R, que BR también vale L, que PR vale L, que CR también vale L, ¿sí o no, joven? Entonces, aquí podemos observar que R, ¿qué es? R, el ojo, ¿qué es? Es el circuncentro, ¿sí o no? Circuncentro. ¿De qué triangulito? Del triangulito donde terminan los vértices, de él y de él, ¿no? Vamos a sombrear para que lo puedas apreciar mejor. Entonces nosotros sabemos que del circuncentro choca y rebota, pero cuando rebota, rebota a la mitad, ¿no? Y de acá yo puedo observar que X es igual a ¿qué? A teta, ¿sí o no, joven? Entonces, ¿te das cuenta? En este caso, nosotros habíamos prolongado el segmento AP y hicimos un equilátero, ¿no? Pero no nos convenía porque no íbamos a saber si al unir C y R también iba a ser L, ¿no? Entonces hicimos un poco de un recuerda, ¿no? Que cada vez que tú observes el 2 teta y un 90 menos teta, siempre busca formar este tipo de triangulito, ¿no? 90 menos teta, 90 menos teta y el 2 teta, ¿no? Lo que se les explicó lo anterior, ¿no? Esto es lo que estaba aquí, esta partecita. Siempre, joven, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá que él es 2 teta y tengo así, ¿no? Que él es 90 menos teta, ¿no? Eso tenemos que buscar, ¿no? Si vale ese ruchito, entonces si yo prolongo, acá también vale 2 teta y mira, acá ¿qué tiene que valer? 90 menos tetas. Te das cuenta que esta longitud y esta longitud como son iguales, ¿no? Y es más, él y él, ¿no? Porque 2 tetas isósceles, ¿verdad? Ya está. Entonces, mira, eso es una de las estrategias que lo que se buscó, ¿no? Porque si tú atacabas de frente por el equilátero, no te ibas a dar cuenta que tal vez al unir esto también iba a medir él, ¿no? Esa es la recomendación. Siempre hay que tratar, ¿no? Si es que vas por un camino y no cuadra, al toque nomás, movilizas
tus movimientos en el caso de tratar de formar esta teoría, ¿no? Que tienes que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, con eso el problema queda resuelto, ¿no? X lo. Bueno muchachos, hasta aquí ha quedado la resolución de los 4 primeros problemas. Espero que les haya quedado claro. No te olvides de aplicar cada punto que se les ha mencionado en la pizarra y nos vemos en el siguiente video.